educación en Brasil se ha visto gravemente afectada debido a la pandemia. Tanto escuelas públicas como privadas tuvieron que suspender sus clases desde el mes de marzo. Y el gobierno federal no contaba con ninguna iniciativa para poder llevar clases a distancia. También es muy importante recalcar que la situación en Brasil es difícil para poder llevarlas a cabo, debido a que 1 de cada 3 personas no cuenta con acceso a Internet y solo el 42% de la población tiene una computadora en casa. Es por esto que solo las escuelas privadas han podido continuar con sus clases de forma satisfactoria, mientras que las públicas no han tenido clases ni material de estudio. Es por esto que el gobierno está pensando en regresar a clases presenciales, aunque los contagios no hayan cesado, porque no pueden mantener la educación suspendida tanto tiempo. De março, as aulas foram suspensas no México e o governo Obrador teve duas grandes iniciativas. A primeira é um site na internet onde alunos tanto de escolas públicas e escolas privadas podem acessar e ter seus estudos em dia. Porém, devido à grande desigualdade social existente no México, onde a grande maioria das pessoas não tem acesso à internet e também não tem acesso a um computador, foram também disponibilizadas aulas em TV aberta, com programas de televisão. En el ámbito social, vemos cómo está afectando a la población de diferentes maneras y me gustaría platicarles un poquito más de la situación vivida ahora mismo en Brasil. La sociedad brasileña, principalmente en las clases trabajadoras, empeora la situación de la población más pobre, en términos de acceso a los bienes necesarios para una vida digna y su supervivencia, ya que hubo un aumento en los precios de los bienes y servicios, y en los sectores de comercio y prestación de servicios no tienen una ocupación fija. Por lo tanto, la población necesita ser atendida por las autoridades públicas en este momento de vulnerabilidad social, ya que se ha visto muy marcado el ámbito de la desigualdad. Os aspectos sociais no México durante a pandemia do novo coronavírus, calcula-se que mais da metade da população mexicana tem empregos informais no país, e que em torno de 37% desses trabalhadores não podem pagar por uma cesta básica com o salário que recebem. Estima-se também que mais de 70% das pessoas na linha de frente ao combate ao novo coronavírus sejam mulheres, atuando tanto na área da saúde quanto na área social e psicológica. E assim como no Brasil, no México a desigualdade sempre existiu, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, desde o início da quarentena, está cada vez mais evidente essa desigualdade devido à falta de recursos sofrida pela população mexicana mais carente do país. Os que não podem arcar com os custos médicos, psicológicos, estão sofrendo cada vez mais durante a pandemia. Primeros 4 meses de la pandemia, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, hubo un aumento del desempleo del 27.6%, al igual que se estima que las personas comenzarán a vivir con tan solo 27.40 reales brasileños al día, que son aproximadamente 100 pesos mexicanos. Y en el peor de los casos, el consumo y la renta disminuirán un 20%. En comparación con el primer trimestre del año, el segundo tuvo una caída del 9.7% del PIB. Esta es una caída histórica. Sin embargo, el gobierno ha llevado a cabo diferentes medidas y ha intentado invertir en empresas para que la economía no se vea tan afectada. Segundo o Conselho Nacional de Avaliação da Política de Desenvolvimento Social, é prevista a entrada de 10,7 milhões de pessoas para esse ano de pobreza no México em 2020. Estima-se também o aumento no desemprego de 37,3% para 45,8%, e os empregos perdidos já passam de 1 milhão, segundo o Instituto Mexicano da Previdência Social. Há registros de 1,6 milhões de pessoas morarem em casas superlotadas, ou seja, sem espaço para todos os moradores. Com a crise, o PIB do México recuou 18,7% no segundo trimestre de 2020. Foi a pior queda econômica do país, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia. Situación psicológica en Brasil, la cual desafortunadamente no dista mucho de lo que estamos viviendo actualmente en México. Según cifras oficiales, la demanda por consultas psiquiátricas ha aumentado en un 47.9% respecto al año pasado, y según cifras de médicos, el 89% de estas consultas son a pacientes que presentan síntomas de depresión y ansiedad a raíz de la cuarentena.
La mayoría de las preocupaciones de los pacientes es la duración de la cuarentena, el miedo a la infección, las pérdidas económicas y frustración por falta de trabajo. Hoje eu vim falar um pouco sobre os aspectos da psicologia no México durante a quarentena do novo coronavírus. Estima-se que no México houve um grande aumento nos casos de suicídio, depressão e ansiedade desde o início da pandemia. Calcula-se que 50% dos casos de insônia aumentaram e 70% dos casos de vício, como alcoolismo, drogas, jogos, entre outros. Nos casos de suicídio, estima-se que houve um aumento de 20%, o que é muito, e que a cada 100 mil habitantes ocorre 5,2 casos de suicídio, o que antes era somente 3, o que também é um grande aumento para o país.